Bueno, Bien. primero saludarlos, agradecer la invitación, un honor para mí estar acá hablando un poquito de este caso de COVID y humanos. No es el tópico de mi investigación, digamos, pero al ser dinámicas de infección, tiene muchísimo que ver con ecología de enfermedades y con los temas que desarrollamos en el laboratorio de ecología de enfermedades, donde es mi lugar de trabajo, ¿no es cierto? En Esperanza, provincia de Santa Fe. Esto de todo lo que es la pandemia y todo el conocimiento integrado que va surgiendo, lo vengo siguiendo con mucho interés desde sus inicios. Es algo que es ver en tiempo real un montón de cuestiones que uno ha estado estudiando, ha estado, investigando y al mismo tiempo generándose una cantidad de información impresionante que se va integrando, todo en tiempo real. La verdad es que más allá de la tragedia es bastante fascinante lograr, digamos, ver esto y estar en tiempos, digamos, en que está pasando. Primero, la interacción entre este virus y las personas es una interacción parásito-hospedador, ¿sí? Y tiene los elementos y las fases de cualquier interacción parásito-hospedador. Hay un montón de similitudes, paralelismos y de cuestiones que se pueden ver de manera comparada con otros agentes y con otros hospedadores. Y siempre se trata de una interacción que tiene estas fases, ¿no es cierto? Primero, la parte de exposición, que en este caso en particular, en todos, es muy importante y no ha sido demasiado estudiado aún todo lo que es exposición a distintas dosis de inóculo, distintas cantidades de parásitos que ingresan en un organismo. Es algo que todavía hace falta estudiar mucho. Y en este caso de COVID es una cuestión clave, como vamos a ver. La exposición, el hospedador tiene, digamos, siempre la manera de impedirla es medidas evasivas, ¿sí? Están muchas que son de origen innato, por ejemplo, el comportamiento de alejarse de la materia fecal porque tiene feo olor, que tenemos nosotros y tiene muchos otros mamíferos y otros vertebrados, tiene que ver con haber evolucionado para no comer cerca o no ingerir elementos que estén contaminados con materia fecal porque hay un montón de parásitos de transmisión fecal oral, ¿no es cierto? En este caso nosotros tenemos una cultura, digamos, muy desarrollada y aparte de todos los mecanismos de evasión que pueden tener otros primates, nosotros nos organizamos de manera que podemos dar mandatos a nivel de países enteros del mundo, globales, y dictar que se tiene que usar el barbijo, que se tienen que cada uno aislar, que mantener la distancia, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, todo eso es muy importante y tiene que ver con un montón de las medidas que se tomaron para intentar disminuir la exposición a virus, ¿sí? Luego de esa exposición existe una compatibilidad. El virus empezó a adaptarse al humano, ¿sí? A partir de poder unirse a receptores AC2 humanos, y luego fue evolucionando para ser cada vez más compatible, ¿sí? Entonces tiene mucho que ver eso para la afinidad de receptores, en este caso de este virus, de este coronavirus. Y luego una vez que ingresa, el organismo tiene dos maneras de responder, ¿sí? Hace 10 años, si hubiéramos dado esta charla, no habríamos tal vez hablado mucho de tolerancia. Hoy se reconoce como una manera diferente de la resistencia de defensa, ¿sí? La resistencia tiene que ver con todos los esfuerzos del organismo para reducir el éxito del patógeno. La tolerancia no hace foco en el patógeno, hace foco en el daño que ocasiona el patógeno, ¿sí? Ya vamos a ver en más detalle eso, y explica bastante lo que pasa y las diferencias
en las resoluciones, justamente, en los outcomes de las infecciones, ¿sí? De la interacción parásito-hospedador. Para el hospedador, el costo, digamos, de la infección es la virulencia. ¿Qué pasa? ¿Sí? Si hay algunos síntomas, si hay enfermedad grave, si hay muerte, ¿sí? Eso es la virulencia, el costo de una infección. Por lado del patógeno, los patógenos tienen distintas maneras o han evolucionado de lograr maximizar las chances de encontrarse con hospedadores, ¿sí? Hay mecanismos que tienen los virus, por ejemplo, como para aumentar la exposición a nuevos hospedadores para lograr nuevas infecciones, como por ejemplo hay virus que producen estornudos, hay virus que a partir de la tos producen partículas, digamos, proyectiles de saliva que llegan a otros hospedadores o generan aerosoles, ¿sí? O tal vez se replican en lugares particulares que maximizan las chances de exposición de nuevos hospedadores, ¿sí? Luego que el virus ingresa, está toda una etapa de adhesión, de colonización, de replicación, a la cual se intenta oponer, digamos, la resistencia del hospedador, ¿sí? Y eso causa un daño, ¿sí? Pero al virus no le interesa causar un daño, sino lo que le interesa al virus es reproducirse y emitirse al ambiente para lograr una nueva transmisión, ¿sí? ¿Está claro hasta acá? Perfecto. Bueno, Sí. Tradicionalmente, ¿sí? Y espero que con esto, de esta pandemia, esto haga que cambie un poco, pero tradicionalmente la epidemiología ha estudiado a la enfermedad en poblaciones dicotómicamente, ¿sí? Es decir, ¿es positivo o negativo? ¿Es un caso o no es un caso? ¿Está infectado o no está infectado? ¿Sí? Ahora, hay cuestiones que hay que tener muy en cuenta y empezar a ver cada vez con mayor profundidad y detalle, ¿sí? Porque son bastante groseras, ¿sí? No son cuestiones muy de hilar fino y de ir profundo, sino que tiene que ver con que, por ejemplo, luego de una exposición, ¿no es cierto? Hablábamos al principio de la primera fase, si hay un encuentro entre el parásito y el hospedador, puede haber una gran diversidad de resultados para el patógeno, ¿sí? Puede ser una infección que ahí se limita y queda en nada, o es una infección moderada o una infección incontenible, ¿sí? Es decir, y esto lo hemos visto, está bien documentado, con el SARS-CoV-2, ¿sí? Con infecciones muy leves, con infecciones moderadas y con intensidad de infección muy alta. Eso por un lado, y tiene que ver con cómo le va al patógeno, ¿sí? Es decir, en este caso estamos hablando de variabilidad en la productividad del parásito. ¿Se acuerdan que recién decíamos que el resultado para el parásito es cuánto parásito se produce para luego emitirse y lograr nuevas transmisiones? Ahora, al mismo tiempo, hay resultados que tienen que ver con lo que le pasa al hospedador, que tiene que ver con la virulencia. Si seguido ese contacto de patógeno y hospedador, puede haber hospedadores que son asintomáticos, puede haber oligosintomáticos, puede haber una enfermedad moderada y puede haber una enfermedad mortal, ¿sí? Entonces, en este caso hay gran variabilidad en la virulencia, ¿sí? En el resultado que se daba en el hospedador, ¿sí? Y puede haber una combinación de las cuestiones anteriores que ya vamos a ver en detalle. Ahora, todo esto se da por lo general para las enfermedades transmisibles, ¿sí? A veces en mayor grado, a veces en menor grado. Ha quedado bien patente y bien visible que cómo pasa esto con coronavirus, ¿no? Con un montón de gente que pasa la infección desapercibida, digamos, asintomáticamente, y otros que se mueren, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? ¿Qué depende de esto? Porque es muy importante saber, para entender un poquito del fenómeno de qué depende esta variabilidad. Bueno, por un lado hay factores propios del patógeno y por otro lado del hospedador, ¿sí?
del patógeno, ¿cuáles son? Y vamos a ir viéndolos ahora. Primero, la patogenicidad, ¿sí? No me gusta decir virulencia porque, si bien muchas veces se atribuye al patógeno la virulencia, vimos que es el resultado de la interacción parásito-hospedador. O sea, hay un montón de la virulencia que tiene que ver con lo que hace el hospedador, ¿sí? Entonces, hablemos de patogenicidad, ¿sí? Sabemos que hay virus que son más patogénicos, otros que son menos patogénicos. Vimos que hay variantes dentro del coronavirus. Algunas pueden ser más patogénicas o menos patogénicas. Esto no está demasiado claro para las variantes nuevas, pero ya vamos a ver eso, ¿sí? Sí, para la que estuvo dominando hasta el final. Después, otra cuestión que tiene que ver con el patógeno es la transmisibilidad, ¿sí? Hay algunos que son más contagiosos, digamos, y otros que son menos contagiosos. Y eso tiene que ver con la afinidad que tenga para unirse a receptores. Entonces, a veces con pocas partículas virales ya se inicia una infección, y también con la eficiencia que tenga para replicarse. De estas dos cosas depende la transmisibilidad. Y por último, para mí, el factor más importante, ¿sí?, que impulsa, digamos, las dinámicas de infección en esta pandemia es la dosis infectiva, ¿sí? Es la carga viral a la que nos exponemos, ¿sí? Por otro lado, están lo que hacen los hospedadores, ¿sí? Vamos a tratar de ir integrando todo esto. Lo que hacen los hospedadores son tener sus barreras físico-químicas, ¿sí?, y sus defensas, que son la resistencia, ¿sí?, innata y adquirida, ¿sí?, el sistema inmune, y la tolerancia. Bueno, este es un patógeno que evoluciona muy rápido, no tan rápido como los virus de influenza, pero sí hemos visto la velocidad, la capacidad que tiene de evolucionar, sobre todo cuando uno está teniendo en cuenta que hay tantas millones y millones de infecciones y tantas miles y miles de millones de replicaciones que dan la oportunidad como para que se den mutaciones que luego sean favorecidas por alguna otra situación, ¿sí? Primero, los virus originales, ¿sí?, a partir de febrero del año pasado, fueron reemplazados por un único clado, digamos, que se denominó D614G, ¿sí?, y que fue dominante en gran medida hasta fines del año pasado, ¿sí? Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, en un hospital, al final de diciembre, noviembre del año pasado, el 99,9% de las secuencias eran de ese clado, ¿sí? O sea, era un dominio muy impresionante, ¿sí? Y luego, bueno, aparecieron las variantes que vimos que hubo una especie de convergencia evolutiva al unísono, porque cambió el paisaje, digamos, de presiones evolutivas a nivel global, ¿sí? Y luego apareció, digamos, un poquito después Delta, que entró a reemplazar las variantes que estaban anteriores, volviéndose las nuevas dominantes, ¿sí? ¿Cuáles son las principales presiones de selección? Y esto es importante después para ir entendiendo lo que vamos a ir diciendo, ¿sí? Por un lado, dijimos, ¿sí?, la compatibilidad tiene que ver con la afinidad por el receptor AC2, ¿sí? Cuanto más afinidad haya, más transmisibilidad va a haber, ¿sí?, porque menos virus va a hacer falta para iniciar una infección, ¿sí? Después tiene que ver la replicación, ¿sí? Cuanto más replicación, hay más transmisibilidad, pero eso también tiene una consecuencia negativa. Estoy hablando de negativa no solamente para el hospedador, sino para el virus también, ¿sí?, que es mayor virulencia, ¿sí? Otra presión de selección es tratar de no ser detectado, porque, bueno, con toda la gente estando pendiente de cualquier signo, ¿sí?, para aislar, ¿sí?, y detectar casos, ¿sí?, hay una presión de selección muy grande para hacerla, digamos, que la infección sea lo menos ruidosa posible, para no ser detectada como una infección, y eso hace que el aislamiento determine un corte en la transmisión, ¿sí? Entonces, eso tiene que ver y está muy relacionado con la replicación, y ya vamos a ver eso, ¿sí? Por otro lado, el escenario que empezó a reinar a partir de fines del año pasado es que hay una inmunidad adquirida que se fue generando, ¿sí?, por las infecciones, es decir, inmunidad natural por infecciones, y inmunidad también, se suma también la inmunidad adquirida a partir de la vacunación. Eso es una presión de selección muy grande, ¿sí? Y eso es lo que está marcando el paisaje evolutivo del virus, ¿sí? Este grafiquito lo que intenta mostrar aquí es que cuanto más virulencia, ¿sí?, cuanto más replicación, más virulencia. Ahora, llega un momento en donde
ya la virulencia compromete, ¿sí?, la transmisión, ¿sí? ¿Por qué? Porque si muere, bueno, listo, ya no es más fuente de patógeno. Si se enferma y se traslada menos contagio. Y en el caso especial de SARS-CoV-2, si tiene muchos síntomas, ¿sí?, si se enferma, es detectado y aislado, ¿sí? Entonces, la virulencia no es una consecuencia que favorece al patógeno, sino todo lo contrario, ¿sí? Y la máxima transmisión se da cuando hay alta replicación, pero con baja virulencia, ¿sí? Eso sería un poquito para hablar del escenario evolutivo de este virus, ¿sí? ¿Qué pasa con el tema patogenicidad, ¿sí? La variante D614G, que estuvo reinando y dominando ampliamente hasta fines del año pasado, ¿sí?, se comprobó finalmente que era menos patogénica, ¿sí? Primero se empezó a ver que los hospitalizados, por ejemplo, en Nueva York, tenían 3 veces menos chance de morir que los internados anteriormente. Después, la sobrevida en Reino Unido también se vio bien cambiada. Y después, en un estudio observacional longitudinal que permitió ver las cuestiones al mismo tiempo, comparando a aquellos que se infectaban con una variante y otro, mostraban que los cursos clínicos infectados con la variante de 614G eran mucho más benignos, ¿sí? Y estos gráficos abajo muestran un poco las siluetas arriba de los casos, ¿sí?, y abajo de los muertos, ¿sí? Entonces, fíjense que no es proporcional la cantidad de muertos al número de casos, sino que al principio hay muchos muertos con menos casos que al final, ¿sí? Al final hay muchos casos y menos muertos, ¿sí? Bueno, hablemos un poquito de las variantes que fueron surgiendo en consecuencia de estos paisajes evolutivos, ¿sí? Alfa, que ahora se llama alfa por suerte, B117, es la que se originó en Kent, Inglaterra, ¿sí? Se vio que es una variante mucho más transmisible. Fíjense en la curva esta, aquí, lo que me olvidé de poner es una curva actual de Reino Unido, porque Reino Unido es muy, muy limpio todo, cómo se puede ver lo que pasó en los casos, ¿sí? Y hay otros países como Sudáfrica también, Alemania, que se puede ver e interpretar, pero hay otros países como Brasil que uno no entiende nada de lo que está pasando, ¿sí? Acá en Reino Unido uno ve, cuando llegó el virus, la primera ola, ¿sí?, luego de un periodo de latencia un poquito corto, primera ola, que al principio era gigante, acá quedó chiquita luego de lo que pasó después, luego una recuperación de esa primera ola, ¿y qué pasó acá? ¿Por qué subió acá? Porque llegó el otoño y el invierno, ¿sí? Sabemos cuando hay otoño e invierno, los virus respiratorios en general se ven favorecidos, disminuye la humedad, aumenta la cantidad de gente que se encierra, hay menos ventilación, ¿sí? Hay mejores condiciones para que se creen, ¿sí? Y todo eso haya estacionalidad, y acá se ve reflejada esa estacionalidad. Y luego que iba bajando la curva después de que estaban pasando esa estacionalidad y esa gran segunda ola en Reino Unido, apareció alfa, ¿sí? Y cuando apareció alfa, que era más transmisible, ¿sí?, hubo una ola gigantesca, como se puede ver aquí, ¿sí? Algo parecido pasó en Sudáfrica, ¿sí? En Sudáfrica, esta ola fue la primera ola, coincidía con el otoño-invierno, es decir, también tenía que ver con lo estacional, y luego, fuera de estación, cuando no se esperaba una ola estacional, apareció beta, o 1351, ¿sí?, y causó una ola aún más grande, ¿sí? En la India, ustedes saben, hay casi 1.300 millones de personas viviendo en la misma superficie que nuestro país. Mucha gente, poco control, poca cantidad digamos, de medidas y obediencia, y todo eso no se puede esperar en ese país. Y lo que se vio es, luego de bastante largo periodo de transmisión lenta, empezó una ola interesante. Cuando llegó
aproximadamente a 14-15% de la gente infectada, empezó a bajar. Y luego apareció no solamente Delta, sino el clado, digamos, que dio origen a Delta, 3 variantes que causaron esa ola gigantesca, ¿sí? Y luego empezó a traer problemas en otros países, ¿sí? Con respecto a si es más patogénico o menos patogénico, los datos en un principio indican que manda más gente al hospital, etcétera, etcétera, pero eso hay que verlo en contexto, ¿sí? Cuando uno ve situaciones similares, ¿sí? Estudios epidemiológicos basados en individuos, no ha habido evidencia de mayor patogenicidad. Lo que sí pasa es que cuando hay una ola así de grande, ¿sí? Cuanto más rápido aumentan los casos, ¿sí? Mayor transmisión, mayor circulación de virus hay, mayor, ¿sí? Será la incidencia de casos severos, ¿sí? Entonces eso tiene que ver con la patogenicidad. Ya lo vamos a ver un poco más en detalle si no se alcanza a entender ahora. Y la variante Delta, la última información que estuvo acumulándose es que es más transmisible que alfa, beta y gamma, que son las que surgieron en Sudáfrica, Manaos y Reino Unido. Tiene también como beta y gamma un escape parcial a la inmunidad, ¿sí? Que es mayor aparentemente, ¿sí? Porque esta es la primera vez que hay una evidencia que aumentó el riesgo de reinfección, ¿sí? Hay un riesgo de reinfección, según los datos de hace pocos días, de 46% mayor que alfa, ¿sí? Y esto es significativo. Por ejemplo, he visto estudios en donde mostraban que la carga viral de infecciones por alfa era 10 veces mayor que el virus anterior, ¿sí? Ahora, un estudio reciente muestra que la carga viral por delta es 1000 veces mayor, ¿sí? Y además que la emisión de virus, ¿sí? A niveles ya detectables empieza a ser más temprana que con las infecciones anteriores. Con lo cual tenemos más cantidad de virus y bastante virus en periodo presintomático, antes de que se pueda identificar una infección, ¿sí? Después está Lambda, que es la que surgió en Perú, que no hay demasiada información como para decir nada al respecto, ¿sí? Por ahora no me arriesgo a decir demasiado. Con respecto a los factores del patógeno, ¿sí? Además de la patogenicidad y de la transmisibilidad, hablamos de la dosis infectiva y había dicho yo que era uno de los factores más importantes. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque esto está bien documentado para parásitos metazoos, ¿sí? O también para, qué sé yo, otros parásitos de transmisión fecal. Ahora, no es lo mismo que una vaca esté pastando y esté en la pastura una gran concentración de larvas 3, de tricostrongilidios, ¿sí? Y se trague a 200.000 larvas 3, que se esté pastando en otra pastura que tiene menos concentración y se trague 1000 larvas 3, ¿sí? La infección, la infestación que va a tener uno y otro bovino va a ser muy diferente, ¿sí? Y luego la cantidad de huevos que va a liberar, o sea, va a ser fuente menor de huevos de nematodes uno que el otro, ¿sí? Esto también está documentado para virus, ¿sí? Experimentos en animales domésticos, ¿sí? O en animales de laboratorios han mostrado repetidamente que cuando aumenta la dosis, ¿sí? De virus que se le da a un individuo, aumenta la replicación, aumenta la emisión, ¿sí? Y aumenta también el daño que producen, ¿sí? Esto hasta ha sido comprobado también con el SARS-CoV-2 en hámsters, ¿sí? Y esto tiene consecuencias que también se ven en la población, ¿sí? Acá solamente para mostrar 3 estudios que tienen que ver con esto, ¿sí? Universitarios, ¿sí? En Estados Unidos, que viven en dorms, en el college, y se vio, por ejemplo, que los que compartían el dormitorio
los que transmitían la infección eran aquellos que tenían cargas virales más altas, ¿sí? En promedio 6,5 veces más altas que los que no transmitían, ¿sí? Pacientes que compartieron sala de internación con un infectado tuvieron más chance de infectarse si las cargas virales es más altas, ¿sí? En un estudio en Cataluña, reciente, la carga viral en los casos índices era el principal impulsor de la transmisión, ¿sí? El riesgo de ser sintomático de COVID-19 estaba fuertemente asociado a la carga viral de los contactos, ¿sí? Todo esto muestra que es importante a cuánto virus nos exponemos para determinar la consecuencia, sea en la transmisión como en la severidad de la infección. Bueno, ahora estamos empezando a hablar de los factores que tienen que ver más que nada con el hospedador, ¿sí? Hospedadores. Puede haber de 3 tipos, básicamente. Hospedadores resistentes, ¿sí? Hoy dijimos que las defensas tenían 2 tipos, la resistencia y la tolerancia. La resistencia eran, por ejemplo, los anticuerpos, ¿sí? Las células T, todo lo que limita la replicación de un virus, ¿sí? Entonces, un hospedador resistente es aquel que limita la infección. Un no tolerante es aquel que no limita la infección, sino que se dedica más que nada a reducir los daños producidos por la infección. Y un hospedador que no es ni resistente ni tolerante es susceptible, ¿sí? Porque no limita la infección ni tampoco puede minimizar sus daños, ¿sí? Entonces, estas son las 3 estrategias de defensa. Por un lado, evitar la exposición, ¿sí? En la primera fase, disminuir la dosis viral a la que nos exponemos, tiene que ver con el comportamiento. La resistencia que influye, digamos, al reducir la carga viral, influye sobre la transmisión y sobre la virulencia también. Y la tolerancia que influye sobre todo la virulencia, no influye sobre la transmisión. Otra vez influye, pero de manera positiva. ¿Cómo metemos todo esto que estuvimos diciendo hasta acá en un gráfico como para poder esquematizarlo y comprenderlo de manera integrada? ¿Sí? Bueno, acá pongamos carga viral en el eje horizontal, ¿sí? En el eje de la X, y la salud del hospedador en el eje de la Y. El vigor es la salud que el individuo tiene antes de la infección, ¿sí? Luego de la infección, ¿sí? Cuanto mayor carga viral, mayor daño, ¿sí? Entonces, una infección determinada tiene una carga viral determinada. Esa carga viral determinada depende de 2 cosas. Por un lado, de la dosis viral, ¿sí? Si se expuso a pocas partículas virales o a muchísimas, ¿sí? Vimos recién en esos ejemplos para otros virus y también para SARS-CoV-2 que exponerse a más significa mayor intensidad de infección, ¿sí? Y también de la resistencia. Entonces, estas 2 cuestiones juntas determinan cuál es la carga viral, ¿sí? Por otro lado, tenemos la virulencia. ¿Cuál es la virulencia? Es cuánto baja la salud, ¿sí? Que tiene que ver, claro, con la carga viral y tiene que ver con esto, que es la tolerancia, que es la pendiente de la curva, ¿sí? Entonces, cuanto más pronunciada es la pendiente, menos tolerante es el individuo, mayor va a ser la virulencia, ¿sí? Entonces, con este grafiquito que se utiliza para entender los resultados de una interacción parásito-hospedador, lo podemos, digamos, dejar esquematizado para los casos de distintos escenarios de COVID-19, ¿sí? Veamos este, por ejemplo. Moderada dosis viral, ¿sí? Una dosis viral promedio, una resistencia alta y una tolerancia normal, ¿sí? Entonces, tenemos la pendiente igual que la anterior, una tolerancia normal, una dosis viral que dijimos que era normal, pero una resistencia alta. Entonces, esa resistencia alta hizo que la carga viral sea baja porque fue frenada, fue limitada la replicación del virus. Por ende, la caída de la salud ha sido muy poca, ¿sí? Entonces tenemos el caso de un asintomático, ¿sí? Que tampoco es fuente de la infección, ¿sí? Que me animo a decir que, por lo menos en gran parte de la pandemia, fue el caso más común. Y ya van a ver por qué digo que este ha sido el caso más común, ¿sí?
Otro caso, una dosis viral moderada, una resistencia baja, ¿sí? En este caso, y una tolerancia baja, ¿sí? Estamos hablando de un individuo susceptible, ¿sí? Podría ser uno de los denominados de grupo de riesgo, ¿sí? O sea, ni puede resistir, ¿sí? Ni puede tolerar. Entonces, la tolerancia baja se refleja en una pendiente bien pronunciada. La carga viral que se llega es alta, no porque la dosis viral haya sido especialmente alta, sino porque la resistencia es baja, entonces no puede frenar la replicación, ¿sí? Y el costo que hay en la salud, ¿sí? Esto, la virulencia, es bien grande, ¿sí? Entonces, es una enfermedad grave o incluso mortal, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, vamos bien. Bueno, este es otro caso, y es un caso muy importante. En este caso se expuso, ¿sí? En este ejemplo hipotético, a una alta dosis viral. La resistencia que tiene es promedio, digamos, normal, moderada, pero tiene una alta tolerancia, ¿sí? Entonces, al haberse expuesto a una alta dosis viral, puede llegar a tener una carga viral, ¿sí? Una intensidad de infección alta. No obstante, si la tolerancia es alta, la pendiente no es muy pronunciada y la caída de salud, digamos, la virulencia, es muy poca. Entonces tenemos un caso de una persona que es asintomática o oligosintomática, pero con alta cantidad de virus, ¿sí? Entonces, tenemos un caso peligroso porque no tiene gran cantidad de virus y no hay, digamos, signos que nos permitan detectarlo y aislarlo. Bueno, entonces, hasta ahí lo que eran los factores, tanto del patógeno como del hospedador, que podían determinar gran variabilidad, tanto en la transmisión como en la severidad de la enfermedad, ¿sí? Ahora, vamos a ir metiendo esto en los mecanismos y procesos que determinan la transmisión, ¿sí? Ustedes habrán escuchado, a partir de esta pandemia, o ya lo habrán sabido algunos de antes, que existe el denominado número básico de reproducción de una enfermedad, R0 o R sub 0, que es, en definitiva, en promedio el número de nuevos casos que produce cada infectado, ¿sí? Que cuanto más alto es, más rápido se da la propagación de un virus, ¿sí? Entonces, se había tratado de estimar rápidamente, con estudios epidemiológicos, cuál era el R sub 0 del SARS-CoV-2, ¿sí? Que se estimaba estaba entre 2, 2,5, ¿sí? Al principio, durante los primeros meses de la pandemia, ¿sí? Ahora, hay un tema con esto, ¿sí? Fíjense la lógica de esto, ¿no? Es uno infectado, en promedio contagiados, que en promedio contagian 2, y así tenemos el crecimiento exponencial del número de casos, ¿sí? Ahora, esto ya se sabía para SARS, se sabía también para MERS, y se conocía también para otra gran cantidad de enfermedades, en donde, por lo general, no se da esto como un promedio de la tendencia central, no es ese numerito, ese promedio, ¿sí? Esa media aritmética, ¿sí? Porque la tendencia central, en general, es que los infectados no contagien, ¿sí? Una primera, digamos, minoría contagia a 1 o a 2, ¿sí? Y la gran mayoría de los contagios, ¿sí? Como ven en este gráfico de abajo a la derecha, lo producen unos pocos individuos, ¿sí? Este grafiquito es de un paper sobre SARS, ¿sí? Después tenemos un montón de reconstrucciones también para COVID-19, ¿sí? Un supercontagiador, superpropagador, superspreader, contagia a varios, de todos esos que contagian, algunos contagian a varios, el resto no contagia a nadie, ¿sí? Esto, por ejemplo, hace que, si bien a veces los modelos epidemiológicos
en ciertas ocasiones, puedan, digamos, hacer predicciones decentes, asumiendo que lo que se hace es que cada uno en promedio contagia 2, lo que está pasando es otra cosa totalmente diferente, ¿sí? Entonces, lo que plantean un montón de modeladores de epidemiología y epidemiólogos es que hay que tener en cuenta no tanto el R0, ¿sí?, sino también asignarle a ese R0 un parámetro de dispersión para ver cuánta sobredispersión hay a la hora de decir, bueno, sí, hay agregación, como, o sea, en parasitología hablamos de agregación parasitaria. Esto es agregación del contagio. ¿Hay agregación del contagio o no? ¿Sí? La evidencia de super spreading, o de super propagadores, super contagio, es, digamos, bastante contundente, ¿sí? Hay evidencia de modelado, muchos papers, pero además hay evidencias epidemiológicas, ¿sí?, donde repetidamente se ve esto de un montón de artículos en donde la mayoría, por lo general más del 60%, no produce casos secundarios. Y después se da esto de que, bueno, la primera minoría causa 1 o 2 contagios y después muy poquitos son los que producen la gran cantidad de contagios, ¿sí? Algunos papers ahí listados, algunos resultados de interés. Hong Kong, 20% de los casos causaron 80% de la transmisión local. Un estudio en la India con 575.000 personas encontró que el 5% de los infectados fueron los que contagiaron 80% de los casos. Brote en Hong Kong, el tamaño de las cascadas de transmisión estuvieron vinculadas a casos con alta carga viral. Y estos son solamente algunos de las evidencias epidemiológicas. Después hay estudios posibles, porque ahora existe la tecnología para hacerlo, que vio, digamos, como una especie de, cuando uno hace relación filial para ver quién es, si alguien es hijo de alguien, eso algo parecido se ha hecho con los virus, ¿sí? Y se pudo ver también por genómica cuánta gente fue contagiada por cuántos ancestros comunes tenían cada uno de los contagios y demás. Entonces, hay estudios que mostraron que, por ejemplo, el 50% de los positivos se originaba de un supercontagiador, ¿sí? En un estudio que vio más de 4.700 genomas. Otro estudio en Israel, 80% de las infecciones secundarias se originaron en menos del 10% de los casos. Otro estudio posterior en Boston, 1/3 de los 20.000 contagios que había en Boston se originaron en una sola conferencia, ¿sí? A pesar de que ese mismo estudio mostró que el virus había entrado en la ciudad en más de 80 oportunidades, ¿sí? O sea, todo esto está indicando que no es algo que pueda tenerse como una tendencia central y hay algunos que transmiten menos y otros que transmiten más, sino que hay un fenómeno que hay que tener en cuenta. Hay una sobredispersión en el contagio que es importante tenerla en cuenta, ¿sí? Entonces, tenemos, ¿qué es lo que tiene que pasar para que exista un supercontagiador? ¿Sí? Tiene que tener alta carga viral, ¿sí? Entonces tiene que, con esa alta carga viral, emitir gran cantidad de aerosoles que tengan virus, mucho virus, ¿sí? Y además tiene que tener muchos contactos, ¿sí? Si es alguien que es un ermitaño y está solo, no va a contagiar a nadie. Si es alguien que está aislado porque fue detectado por más que no tenía síntomas, fue detectado por algún programa, bueno, tampoco va a contagiar a muchos, ¿sí? Entonces, esto se tiene que dar. Tiene que tener alta carga viral, emitir muchos aerosoles, ¿sí? Y tener muchos contactos, ¿sí? ¿Cuánto más va a contagiar un supercontagiador? Bueno, cuanto más contacto tenga, cuanto más tiempo esté en contacto, cuanto más emisión, eso tiene que ver con cuánto hable, con cuánto cante, con cuánto tosa, ¿sí? Y el tema de la ventilación, fundamental, ¿sí? En tema de explicar, a ver, qué pasa, ¿sí? Si uno ve el número de contactos, ¿sí? La distribución de los contactos tienen una distribución agregada, ¿sí? Esto es una distribución agregada. Aquí estamos viendo en los gráficos, ¿sí? Muchos con poco y cada vez menos son los que tienen mucho, ¿sí? Es una distribución agregada y está súper documentado para macroparásitos, ¿sí? Pero los macroparásitos se pueden contar.
no ha habido demasiada investigación sobre distribución de los microparásitos, ¿sí? Y para cuando la hubo, lo que apareció es algo muy similar, ¿sí? Estudios en hongos, estudios en virus, en mosquitos, número de casos secundarios de individuos que eran tuberculosos, muestran cuestiones similares, ¿sí? Muestran esta agregación, ¿sí? Que tiene que ver con la intensidad de infección en algunos casos, con los nuevos casos generados con otros, ¿sí? En el coronavirus ya mostré esto de los casos secundarios, ¿sí? Donde había una gran mayoría que no contagiaba a nadie y después, digamos, el contagio se acumulaba en unos pocos individuos, ¿sí? Un estudio alemán, este es bastante nuevo, ¿sí? Más de 25.000 individuos insertados. El 8% de los casos tenían altas cargas virales, ¿sí? Eso es importante porque muestra que hay una coincidencia con otros estudios que dicen, bueno, cuáles son de dónde es la fuente de la infección. Bueno, 8% de esos casos que fueron vistos tenían altas cargas virales. Y ahora, algo importante, ¿sí? 1/3 de esos eran presintomáticos, asintomáticos o moderadamente sintomáticos, ¿sí? Es decir, que 1/3 de ese 8% tal vez haya tenido un montón de contactos. Es decir, no solamente tenían altas cargas virales, sino que al no ser detectados como infectados, podían también tener gran cantidad de contactos y ser supercontagiadores. Otra cuestión que a mí me llamó la atención mucho. Gran variabilidad con respecto al momento en donde empezaba digamos, la introducción del virus, la circulación, hasta donde despegaba la curva con un contagio, digamos, con un crecimiento exponencial, ¿sí? Entonces había como un periodo tranquilo, ¿sí? A veces de poco tiempo, fíjense, estamos hablando del primer caso, pasaron 2 meses en Estados Unidos y recién ahí empezó a despegar el número de casos. En Rusia algo parecido, ¿sí? Un modo tranquilo. Y lugares en donde, bueno, esto es para ver un poquito en Argentina, que también fue algo similar. En la India, en donde hay un lugar donde hay mucho menos control y limitación de los clústeres por acción del sistema de salud y demás, también hubo bastante tiempo hasta que empezó a despegar, ¿sí? Y hay otros lugares donde demora mucho más, ¿sí? Meses y meses, hasta que muchos meses de una circulación tranquila, ¿sí? Más ejemplos, muchos meses de circulación tranquila. Y hay ejemplos extremos, ¿sí? Fíjense, más de 1 año de circulación tranquila, ¿sí? Fíjense, esto es Vietnam, ¿sí? Esto es Tailandia. Son de los países, Tailandia es uno de los países que primero detectó el virus fuera de China, ¿sí? Y mire todo el tiempo que pasó hasta que empezó a verse un crecimiento exponencial de la infección. Bueno, ¿y cómo se explica esto? Esta es una cuestión que era, digamos, que me ha llevado un montón de tiempo pensando, ¿sí? Y me llevó a mi tesis doctoral, donde había fenómenos similares y tuvieron que ver con una coincidencia en las ideas, ¿sí? En momentos en donde hice mi tesis doctoral, los hallazgos, ¿sí? Que tenían que ver con una idea de efectos recíprocos, ¿sí? En ese entonces, esto fue en el año 2008, más o menos, las primeras publicaciones. Yo me doctoré en el 2007. Lo que yo había estudiado en roedores, ¿sí? Con distintos grupos de parásitos,
tenía que ver con picos multianuales y intentábamos explicar esos ciclos multianuales de ese roedor con círculos viciosos que se daban, ¿sí? Luego de un momento de alta densidad poblacional, ¿sí? Esa alta densidad poblacional producía faltas de recursos, estrés, aumento en la exposición a patógenos, y esto desencadenaba círculos viciosos entre la infección y la condición, ¿sí? Que a nivel población determinaba que haya una declinación poblacional, un aumento de infecciones severas, ¿sí? Ahora, aquí es algo similar lo que estaba viendo, ¿sí? Y tiene que ver con momentos en donde hay infecciones leves que generan pocos patógenos, ¿sí? Y esos pocos patógenos generan también infecciones leves, ¿sí? Eso tiene que ver o resultaría en un patrón en donde hay una circulación lenta, ¿sí? Con pequeños clústeres que se autolimitan de la infección. No obstante, cuando se desencadenan estos círculos viciosos, hay muchas infecciones de alta intensidad, entonces eso genera un montón de virus, entonces hay una alta densidad de virus que determina nuevas infecciones de alta intensidad, ¿sí? Eso hizo que en mayo, por ahí del año pasado, se publique esta idea que tenía que ver con altas intensidades de infección, generando exposiciones a altas cargas virales que generaban entonces nuevas infecciones con alta intensidad de infección, ¿sí? Y eso, eventos de superpropagación en cascada, ¿sí? A la fecha, bueno, esto antes, entonces, ¿cómo sería? Y hay dos trayectorias estables, ¿sí? De cómo transita o se va propagando el virus en una población. Una es cuando predominan estas infecciones leves que tienen poco virus y que generan infecciones leves, y de vez en cuando hay infecciones severas con muchos virus que generan infecciones severas, pero cuando estas aumentan mucho, se pasa a la otra calle, ¿sí? Que es la calle del círculo vicioso, ¿sí? Entonces ese sería el mono tranquilo a la izquierda, el mono diablo a la derecha, ¿sí? A la fecha, ¿qué hay que sustente esto? Más allá de trabajos de modelado que estamos realizando con gente de Inglaterra, que tiene que ver con lo teórico, ¿sí? Lo que sí se vio es, por ejemplo, cuando mayor es el crecimiento en el número de casos, ¿sí? En una población, ¿sí? Fíjense, esta es una curva que sube muy rápido, la carga viral promedio de los infectados en esa población es más alta, ¿sí? Cuanto más despacita es la subida de la curva, más tranquila, digamos, menos violenta es la crecida en los casos, menos es la carga viral que tienen los infectados. Otro estudio que directamente se fijó en esa hipótesis, la proporción de superpropagadores infectados por otros superpropagadores es mayor que la esperada por el azar, ¿sí? Es decir, no es que los superpropagadores son independientes entre sí, según esos datos, ¿sí? Sino que hay un vínculo entre la chance de ser un superpropagador y haberse expuesto antes a un superpropagador. Los contactos infectados por casos índices asintomáticos, tuvieron más chances de ser asintomáticos y menos probables que ser enfermedad severa, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que aquel que contagia, aquel asintomático genera por lo general casos asintomáticos o pocos, digamos, con pocos síntomas. Mientras que aquel que tiene una enfermedad más grave tiene más chances de generar una enfermedad más grave, ¿sí? Esto es dato epidemiológico, ¿sí? En un estudio chino. Otro estudio en Suiza demostró que los brotes con casos de alta carga viral son más grandes y de mayor duración, ¿sí? Como mostrando que hay un efecto dominó, ¿sí? Que empieza a dominar luego de que existen grandes cargas virales. Y por último, el tema de la inmunidad de rebaño, ¿sí?
Esto es algo que se discutió mucho, se tomó tintes políticos y demás. La inmunidad de rebaño es un hecho científico, ¿sí? Se puede lograr en una población, ¿no? En una población cerrada, en una población determinada, se puede lograr por inmunidad natural o por inmunidad natural más vacunación, ¿sí? El tema es el porcentaje que hace falta para que empiece a bajar la curva, ¿sí? La inmunidad de rebaño se logra cuando empieza a bajar la curva, ¿sí? Ahora, esto es crucial. Si el virus va siendo cada vez más transmisible, fíjense la relación que hay entre R sub 0, ¿sí? El número básico de reproducción de la infección, y la cantidad, la proporción de la población que hace falta que se haya infectado para generar la inmunidad de rebaño, ¿sí? Esta curva sube muy rápido al principio, y al principio, si bien decían que el R sub 0 era 2 y pico, la tendencia central era que la mayoría no infectaba a nadie, ¿sí? Entonces, en realidad, si uno tomaba algún valor entre la mediana, que era 0, y el promedio, que era 2,5, estábamos más o menos aquí, ¿sí? Entonces no era 67%, como para 3, algo así, sino que estábamos en un 15%, y es lo que se vio en la India, ¿sí? Cuando se llegaba al 15%, bajaba la curva porque ya, digamos, el virus tenía cada vez menos chances de encontrarse con un susceptible. Ahora, cuando aparecieron variantes más transmisibles, el escenario cambia. Y cuanto más transmisibles son, mayor es el porcentaje de la población que hace falta, ¿sí? Que estén inmunes, ¿sí? Para que baje la curva, ¿sí? Y esto es lo que, bueno, por ejemplo, en Sudáfrica apareció la variante a fines del año pasado, tuvieron una curva aún más grande. En la India, con 15% había empezado a bajar y ya tenía un montón de gente naturalmente inmunizada, y sin embargo apareció Delta y hizo una curva, pero tremenda, ¿sí? Entonces, para finalizar, el objetivo, ¿sí? Es minimizar el impacto de la salud pública y también el social y económico, ¿sí? Una receta básica, pero que es complejo cómo lograrlo, tiene que ver con, primero, evitar que la gente que no es de riesgo se exponga a altas cargas virales, ¿sí? Y por otro lado, evitar que los de riesgo se pongan a cualquier tipo de carga viral, ¿sí? Ese ha sido el desafío, y bueno, y todavía lo sigue siendo. Así que bueno, creo que hasta ahí era la charla que tenía preparada, y ahora estoy abierto a las preguntas que tengan. Muy bien. No sé, Juan, ¿querés leer vos? Lo tenía ahí, pues, Juan. ¿Me escuchás bien vos, Pepe? Sí, perdón, tenía el micrófono, tengo un tema con los audios. ¿Ahí se escucha? Sí, ahí se escucha, Juan. Bueno, perfecto. Yo quería dar lugar a las preguntas. Si alguien tiene preguntas, bueno, acá ya tenemos una escrita, pero si no, piden la palabra y les vamos a dar del orden. Rosario Robles pregunta o comenta, si hay casos asintomáticos con altas cargas virales, ¿eso podría detectarse con algún tipo de diagnóstico? En los modelados o experiencias con otros virus, ¿se hacen estudios de diagnóstico al azar o con test sencillos? Ajá. Bueno, la primera pregunta. Sí, asintomático con alta carga viral, y la manera de hacer eso, y como lo hicieron en algunos países, es en un rastreo profundo hacia atrás y hacia adelante cada vez que apareció un caso. Y uno puede medir en el hisopado, aunque es imperfecto eso, después se encontró que estaba muy relacionado, medir, digamos, el CT, que es el cycle threshold, que quiere decir cuántos ciclos tuvo que hacer el termociclador para que dé positivo. Si tuvo que hacer muchos ciclos es porque la carga viral del hisopado, o el material genético que tenía el hisopado, era poco, ¿sí? Entonces, a partir de eso, uno puede
determinar cuánto virus había en el hisopado, que es un proxy, ¿sí? Como dije, imperfecto, pero que puede llegar a ser útil y demostró ser útil para ver si esa persona tiene mucho virus o poco virus, ¿sí? O sea, si no se enfermó nada y tenía mucho virus, es una persona que es tolerante y asintomática y te puede dar un montón de contagios, ¿sí? Ese fue el caso de aquellos, de ese estudio que mencioné, de 25.000 personas, en donde un 8% tenía altas cargas virales y un tercio de ese 8% no tenían casi síntomas. Bien. La segunda parte de la pregunta habla de modelado de experiencia con otros virus. Sí. Con otros virus. No sé, Ro, explícame. Sí, ya me lo respondiste. Me lo respondiste a partir de lo del estudio que mencionás. Ah, bueno. Bueno, yo Gracias, tengo una pregunta. En este nivel de información que hay a nivel mundial, de publicaciones, de todo, por todos los ejemplos que estás mostrando, ¿cómo hace un epidemiólogo para decidir qué datos usar? ¿Dónde son las fuentes con semejante, no sé, es como un tsunami de datos, me imagino? Es impresionante. Es una revolución de conocimiento y Claro. realmente es un desafío hacer una especie de filtro. Porque, bueno, con tantos datos es posible que uno pueda, entre tanto, buscar lo que a uno le satisface para tener, digamos, sustentadas las hipótesis que tenga, ¿sí? Entonces es un gran desafío y hace falta, a partir de ahora, mucho metaanálisis, ¿sí? Con todo esto que hay, ¿sí? Porque es impresionante. ¿Cómo se hace? No sé, es cuestión de, hay que leer un montón, ¿sí? Yo estoy todos los días pendiente de lo que va saliendo. Si lo tuviera que hacer en 2 meses, no. Olvídate. Sí, me imagino lo que debe ser, sí. Bien, Francisca Milano, de Corrientes, transmisión a través de Fomites, si hay datos. Sí, es difícil, o sea, hay experimentación, hay algunos estudios observacionales que hacen sospechar, pero en la gran mayoría de la evidencia indica que la cercanía, digamos, la mayor probabilidad de infección se da con estar, digamos, en un lugar cerrado con una fuente de infección, ¿sí? Al principio, la OMS, el CDC, acarrearon un error que tiene más de 60 años, que tiene que ver con una definición de aerosol, y no tuvieron en cuenta la capacidad del virus de transmitirse por aerosoles. Hay quienes indican que sería la principal manera de transmisión por aerosoles, ¿sí? Esto llevó a que las recomendaciones no tengan en cuenta transmisión por aerosoles por un montón de tiempo. Recién en abril de este año lo consideraron y lo reconocieron, pero muy tímidamente, ¿sí? Hoy día, por más que uno esté cerca, digamos, dentro de esos 2 metros, a lo que puede llegar una pequeña escupidita, también en esos casos, ¿sí? La transmisión puede llegar a ser considerada como por aerosoles, ¿sí? Porque la chance de que esa escupidita justo te dé en la boca, digamos, es mucho más baja que las partículas, digamos, gotículas y con virus aerosolizado sean respiradas, ¿sí? Así que por Fomites resta realizar más estudios, pero yo creo que no es una vía importante de contagio. Bueno, Matías Merlo quería hacer una consulta. Sí, muy buena la presentación. Tengo varias preguntas. Yo
por ejemplo, en función del origen de este virus que está ahora en boga, a ver de dónde aparece, si es creado, si es natural, la dinámica de transmisión, la cantidad de variables que presenta en poco tiempo, ¿es similar a otros virus que se han estudiado? Sí. ¿O tiene algunas cosas raras o distintas que pueden pensarse de otro origen, ponele? No tiene nada de extraordinario. A ver, pandemias con coronavirus, hubo varias. El tema del origen, obviamente, sigue el debate contaminado con todo lo político, ¿no? Las pujas de ese tipo. Claro. Pero la gran, digamos, peso de la evidencia, si bien uno no puede descartar el lab leak, digamos, el que se haya escapado de un laboratorio, es que es de origen natural. Aquí, a fines del siglo XIX, hubo una pandemia que se llamó la gripe rusa. La gripe rusa era algo muy similar, es decir, se transmitió a gran parte del mundo, éramos mucho menos personas, murieron millones, ¿sí? Afectaba más que nada a la gente grande, ¿sí? Producía tos, tenía mucha similitud con lo que es este coronavirus. Y de donde surgió, en realidad se decía que se originaron de las vacas, esa gripe rusa, y estudios moleculares demostraron que hay un coronavirus humano que se llama OC43, ¿sí? Uno de los coronavirus que tenemos actualmente, tiene un ancestro común con un coronavirus bovino de esa zona, ¿sí? O sea que tal vez en ese entonces sufrimos una pandemia por coronavirus que luego terminó en el OC43, ¿sí? En un virus humano más que ni tenemos en cuenta y que, bueno, la gente grande entra dentro del esquema de vacunación antigripal anual. Y en función de los supercontagiadores, o sea, no había forma de evitarlo esto, porque si van viajando de un lado a otro, con que uno solo ya propague enseguida, después empiezan a generar focos de infección que era imposible controlarlo, ¿o no? Sí, claro. El tema es que cuanto más transmisible es, esto no hay datos, estoy buscando, no hay datos, pero para mí cuanto más transmisible se va haciendo el virus, menos es esa agregación, ¿sí? Claro. Entonces ahí va cambiando. Yo creo que al principio, es más, hay un paper que desarrolla las ventajas del supercontagio, ¿sí? Se los puedo compartir si después me hacen acordar, les mando el PDF. En ese artículo muestra que este hecho de que sean acotadas las cantidades de personas que están transmitiendo la mayoría, tiene sus ventajas en base a cómo encarar el tema, ¿no? Lo perdí. Si en eso, hasta que, bueno, después ya se te va de las manos y ya se vuelve imposible, ¿no? Pero al principio, qué sé yo, países como Singapur, Corea del Sur y otros tuvieron un montón de éxito con esa estrategia. Ir atrás de los clústeres, sobre todo, buscar clúster y a ver quién era el mayor transmisor. Muy bien, muchas gracias. Bueno, gracias, Matías. En el chat, Carlos comenta y dice, después hace la pregunta, dice, no tengo dudas que la pandemia y lo que está pasando con las nuevas variantes es una muestra de la evolución en tiempo real. Hay una relación directa entre las adquisiciones, mutaciones de las nuevas cepas o variantes y la norma de reacción de las poblaciones humanas que son infectadas y que, en atención a la variabilidad existente en el genoma de los individuos para determinados factores de selección, pueden ser más o menos resistentes a enfermar o morir de manera diferencial. ¿Cómo considerás que podría haberse comportado la pandemia en poblaciones naturales sin la posibilidad de obtención de vacunas en relación a la dinámica poblacional? Bueno, mi respuesta es que, por un lado, el virus
iba a evolucionar para que a largo plazo ser lo menos patogénico posible. Y por otro lado, por el lado de la gente, se iba a ir construyendo la inmunidad adquirida de manera tal que, bueno, después los hijos que tengamos ya tenían primero una protección pasiva con los anticuerpos maternales a la hora de exponerse por primera vez, ¿sí? Y pasaría lo que pasa con todos los patógenos emergentes, incluyendo el que mencioné, OC43, si es que, como sugieren algunos autores, y hay 2 o 3 papers al respecto, fue una pandemia de coronavirus, ¿sí? En momentos en donde no existía vacunación. Claro. Y también pregunta Carlos, ¿cómo considerás que ha influido la ética y la racionalidad en el comportamiento de la pandemia y en la capacidad de mutación del propio virus en relación al comportamiento y al manejo social de la pandemia? Bien. Bueno, en principio, como dije, o sea, no tengo demasiado para aportar desde lo ético y de la parte social, pero sí para mí una presión de selección muy grande es el remover al infectado, ¿sí? Sea esto a partir de una vigilancia sintomática o por ir a buscar testeando, ¿sí? Y remover infectados, si es por vigilancia sintomática, tiene un impacto bastante grande sobre, digamos, está favorecido aquellas mutaciones que producen menos enfermedad, que son, digamos, producen un virus menos patogénico, ¿sí? No mostré, ¿sí? Pero hay varios estudios que demostraron que esa variante que reinó durante casi un año y que se volvió en gran medida dominante, ¿sí? Era más transmisible, ¿sí? Que la original y a su vez era menos patogénica, ¿sí? Y esa receta le valió para ser la ampliamente dominante hasta el momento en donde ya se había generado una inmunidad, ¿sí? A nivel global que hacía que aquellos que tengan más transmisibilidad, ¿sí? Sean favorecidos porque los otros, digamos, ya empezaban las curvas a bajar, ¿sí? Entonces, no sé si eso contesta la pregunta, pero el comportamiento tiene una gran capacidad, el comportamiento nuestro, ¿no? A nivel social, masivo, sí tiene una gran capacidad de afectar, digamos, la trayectoria evolutiva de los patógenos, seguro. Estoy seguro de eso. Bien. Dice Carlos que sí contesta su pregunta, tu respuesta, que coincide con lo que decís. De nada. Te agradece. Bueno, Francisca pregunta, hace otra consulta que yo también la pensaba hacer yo, así que va por 2. Si los superpropagadores tienen alguna característica biológica en particular que los haga superpropagadores, y genética. Bien. O alguna otra característica. Bueno, yo creo que se puede hacer un paralelismo, pero es un poco especulación, tiene que ver con hipótesis propias del grupo mío y tienen que ver con que los reservorios de las enfermedades, en gran medida, son poco resistentes y muy tolerantes, ¿sí? Es decir, vamos a hablar de distintas especies, antes de hablar dentro de una especie. Aquellas especies que han optado porque la resistencia y la tolerancia, ¿sí? Esas dos maneras de defenderse son redundantes. Entonces existen trade-offs en donde si uno resiste mucho, ¿sí? No invierte en tolerar, y si uno tolera mucho, no invierte en resistir, ¿sí? Alguien que es 100% resistente no hace falta que sea tolerante, uno que es 100% tolerante no hace falta que sea resistente. Entonces, si una especie empezó a optar por la tolerancia, y eso determinó menos inversión en resistencia, eso quiere decir que esa especie, ¿sí? Va a tener altas cargas, alta prevalencia, ¿sí? Y va a ser una gran fuente del patógeno sin padecerlo. Lo mismo se da dentro de una población, ¿sí? Con individuos de la misma especie. Las características que tienen, yo creo, tienen que ver con
esto de la tolerancia, que es algo que hay que estudiar más, mucho más, que recién se le empezó a prestar atención en los animales, incluido el humano, hace menos de 15 años, ¿sí? Y los mecanismos de tolerancia están muy poco conocidos, sobre todo si comparamos con todo el estudio que hay del sistema inmune, que hay una rama, digamos, de la biología, de la ciencia biomédica encargada de eso, ¿sí? Entonces, para mí lo que tiene que ver es esto de ver esas combinaciones de resistencia y tolerancia. Me parece que ahí puede estar la clave. Esa es la parte biológica que podría explicar. A ver, individuos que basan sus defensas más en la tolerancia que en la resistencia, ¿sí? Hay estudios que muestran que en el transcurso de la vida, ¿sí? Al principio, por ejemplo, algunos roedores son resistentes mientras están creciendo y muestran resistencia, digamos, de su sistema inmune a los helmintos, mientras que cuando son adultos optan por tolerar. Su sistema inmune cambia, digamos, y no reacciona tanto y se enfoca más en la tolerancia, ¿sí? Eso puede ser también una variación no solamente de estado, ¿sí? Que vaya cambiando, o también puede ser entre individuos, ¿sí? Puede haber personalidades diferentes con respecto al sistema inmune, ¿sí? Y esto hay literatura al respecto ya de personalidades del sistema inmune. Así que creo que abre todo un camino para hacer investigación. Me parece que es fascinante. Bueno, muy bien. Gracias, dice Francisca. Yo tengo otra pregunta más, Pablo. Cuando empezó todo hace 1 año y medio, empezaron, por lo menos acá en la facultad, los matemáticos, en la Facultad de Medicina de Cámara de Plata, con las proyecciones y predicciones, todos trataban de decir qué iba a pasar con la epidemia, con los casos, con el crecimiento. Eso después quedó como que pasó por arriba a la hora de la pandemia. Entre todas las variables que afectan, que vos nos estuviste contando, es como que no fue muy útil todas esas predicciones porque en cada ciudad, en cada provincia, en cada país pasaban cosas diferentes. Ahora que más o menos estamos en una etapa que con la vacuna y una esperanza, lo que nos siembra la incertidumbre son las nuevas cepas, que no se sabe qué va a pasar. Claro. ¿Hay epidemiológicamente alguna forma de modelar, de predecir o de proyectar qué podemos esperar en cuanto a nuevas cepas de acá en más? Bien. Bueno, modelos se hacen por lo general para una cepa en particular con determinadas características. No he visto modelos que incluyan variabilidad del patógeno todavía. Sí he visto modelos que han tenido en cuenta la heterogeneidad, ¿sí? En la contagiosidad, en la infecciosidad del individuo, ¿sí? De hecho, los modelos que anduvieron bien para el SARS, ¿sí? Hace varios años, son aquellos, son esos, ¿sí? Cuando empezó esto, una gran parte, digamos, de la gente que trabajaba en modelos o que empezaron a incursionar en eso, por ahí no tuvieron en cuenta esa gran heterogeneidad, esa sobredispersión del contagio, y por ahí los modelos, o sea, hasta no andan, hasta que por ahí ya, digamos, la curva le mete a 180 y ahí ya, digamos, se acoplan los modelos, ¿sí? Pero hay otros modelos que sí tienen en cuenta, digamos, esa heterogeneidad y son modelos más complejos. Me había mencionado que ahora teníamos un trabajo en desarrollo con gente de Gran Bretaña, pero con nuevas cepas no conozco modelos que tengan en cuenta nuevas cepas y cómo cambian, pero sí uno puede en los modelos ajustar la transmisibilidad, ir cambiándola y ver qué pasa con cepas nuevas, eso sí, ¿sí? Ahora, el tema de la presión más importante ahora es el escape inmune. No, pero mi pregunta era un poco a si se sabe o se predice o si tiene idea, por las tasas de aparición de nuevas cepas, qué nos espera de acá al futuro sobre aparición, no el comportamiento de nuevas cepas, sino de que vuelvan a aparecer nuevas cepas de estas virulentas, de estas que son tan propagadoras. Claro. Sí. Y yo creo que ahora no he visto trabajos de ese tipo.
Lo que sí me parece que está más que nada el escenario evolutivo planteado por el escape inmune ahora. Entonces, va por ahí. La buena noticia es que no va a haber una mutación que de repente, listo, sea 0% susceptible a la inmunidad adquirida por otras cepas. Es gradual, ¿sí? Entonces, el tema es así, bueno, antes un nivel de inmunidad, un nivel de anticuerpos, un nivel de células T, ¿sí? Lograba inactivar a tal cepa, ahora no logra inactivar, pero le genera una resistencia, ¿sí? ¿Se entiende? Es decir, sí. Y todo es un juego de dosis-respuesta, ¿sí? Entonces, tiene muchísimo que ver a cuánto nos exponemos. Y ahora, es decir, con cualquier vacuna, o sea, nosotros podemos tener 8 dosis de una vacuna, de un patógeno, y no es que somos estériles, ¿sí? Entonces, el tema es que estamos preparados, tenemos las defensas, pero si nosotros, no sé, nos tomamos una botella con muchísimo virus, ¿sí? Porque no sabíamos, y bueno, igual te vas a enfermar. Igual vas a dar positivo, obviamente. O sea, lo que hay que tener en cuenta es todo esto de, bueno, ¿cuán positivo sos? ¿Cuán infectado estás? ¿Qué consecuencias tiene? Todo lo que hablamos, es decir, no es blanco-negro, positivo o negativo. Igual todo lo que se habla de reinfecciones y demás, hay que tomarlo con pinzas, hay que ver, a ver, ¿qué significa una reinfección? Llegó y le hicieron en el aeropuerto un hisopado y le dio positivo, o sea, ¿qué carga viral tenía? ¿Qué consecuencia hubiera tenido esa infección? O sea, hay que empezar a ver con mayor profundidad eso, ¿sí? Y a entender también que la inmunidad adquirida, sea por vacunas o inmunidad natural, no es una esterilidad, sino que es que el organismo está más preparado para hacer frente a un desafío, digamos, con una exposición de virus. ¿Sí? Que si ese desafío es extremo, igual va a haber una enfermedad, ¿sí? Que la va a pasar mejor que uno que no tenga defensa, sí, seguro. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Acá Carlos vuelve a preguntar, en relación a esto, dice que hoy se anunció una nueva variante B1.126 en un paciente de Colombia, si sabes algo al respecto. No. Perdón. No. ¿Esto está acá en Argentina? Hoy dice, no sé, una variante en Colombia. No. No, un paciente de Colombia. Sí. No. Bueno, lo lamento. Habrá nuevas variantes que irán surgiendo. Bueno, Sí. No sé si alguien más tiene alguna consulta, si Pablo querés agregar algo más. Yo estoy muy contento les agradezco de nuevo haberme invitado y cualquier cosa seguimos en contacto, se pueden contactar con el laboratorio, conmigo directamente. Bueno.